Pues mirad, esta mañana me ha pasado una cosa curiosa. Me he levantado muy temprano, pero sin alarma, ¿sabéis? Con la cabeza súper despejada, que oye, ya os digo yo que no me pasa todos los días. Y en lugar de quedarme ahí, pues mirando al techo, he hecho lo que hago yo, ponerme a bucear en artículos científicos. Sí, ya sé que suena un poco raro, pero es que me he encontrado con uno de esos estudios que lees y te quedas pensando. Eso, literalmente eso. Esto tiene que saberlo más gente, porque de verdad toca un tema que a lo mejor parece una tontería, algo que ni siquiera se pregunta en una consulta médica, ¿no? Y resulta que podría ser la clave, la raíz de uno de los problemas más extendidos que hay, el insomnio. Así que quede claro desde ya. Hoy yo no vengo aquí a dar mi opinión. Vengo a contar lo que dice la ciencia. Los datos son del estudio, la interpretación también. Yo simplemente soy el mensajero. Venga, pues vamos al lío, vamos a desgranar este descubrimiento. Estamos hablando de un análisis que acaba de salir en una de las revistas más tochas, de las de referencia en medicina del sueño. Y la pregunta que se hacen es súper directa, súper clara. Oye, ¿eso de ser una persona de mañanas o más bien de noches, de verdad tiene algo que ver con lo fácil o difícil que nos sea dormir? Vale. Antes de meternos de lleno en los números y en los resultados del estudio, hay que tener claro un concepto. Solo uno. Y de verdad que es muy fácil de entender. La palabra clave aquí es cronotipo. A ver, es muy sencillo. Básicamente hay gente a la que el cuerpo le pide guerra por la mañana. Se levantan con las pilas puestas, rinden a tope a primera hora y luego por la noche pues se van apagando. Son las famosas alondras, ¿vale? Cronotipo matutino. Y luego, claro, está el polo opuesto. La gente que por la mañana es, bueno, un zombi con patas, que le cuesta arrancar una barbaridad. Pero llega la noche y se encienden. Es su momento. Para leer, para trabajar, para crear, lo que sea. Esos son los búhos, los vespertinos. Y como en casi todo, en medio de estos dos extremos está el tipo intermedio, que es donde de hecho estamos la mayoría de las personas. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Esto es una lección? ¿Es una simple costumbre? Bueno, pues en parte sí, claro. La vida social, los horarios del trabajo, todo eso nos moldea. Pero, y esto es lo crucial, en gran medida esto nos viene de fábrica. Hay una base biológica e incluso genética detrás. O sea, no es una excusa para no madrugar, ¿eh? Es que es literalmente cómo funciona el reloj que llevamos dentro. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque los científicos se preguntaron, vale, si esto es así, ¿cómo demonios afecta a la hora de dormir? Vamos a ello. Vamos a ver qué dice la ciencia, porque los resultados de verdad son para quedarse de piedra. Y quiero que se entienda bien el peso que tienen estas conclusiones, que no es cualquier cosa. Mirad, lo que vamos a ver no es un experimento pequeño con 4 personas. No, es un metaanálisis. ¿Qué significa eso? Pues que han cogido 16 estudios distintos de 9 países diferentes y han juntado todos los datos. En total, casi 28.000 personas. Esto, a nivel estadístico, le da una solidez, una fuerza a las conclusiones que es brutal. Y aquí lo tenemos, el primer dato, el más potente. Las personas que son búhos, los de cronotipo vespertino, tienen, atención, 3,47 veces más probabilidades de sufrir insomnio que las alondras. Casi 3 veces y media más. Esto no es una diferencia pequeña, ¿eh? Es una diferencia abismal, de verdad. Y este gráfico lo deja clarísimo. Hay como una escalera, un gradiente. Porque los que están en medio, los de tipo intermedio, también tienen un riesgo mayor que las alondras. 1,61 veces más. La conclusión, por tanto, es súper directa. Cuanto más nocturna es una persona, más papeletas tiene para acabar sufriendo problemas de insomnio. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. No es solo si se tiene insomnio o no. Es que también hablamos de la gravedad, de cómo de mal se duerme. En una escala que mide precisamente eso, la severidad del insomnio, los búhos sacan de media 3 puntos más que las alondras. Y los propios autores del estudio lo dicen, esa diferencia ya es clínicamente relevante. O sea que no es un numerito en una estadística, es algo que se nota, y mucho, en la calidad de vida del día a día. Vale, ya hemos visto los datos, los números. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? Bueno, pues el estudio propone una explicación que de verdad tiene todo el sentido del mundo y que puede que lo cambie todo. Mi concepto se llama jet lag social y es muy fácil de entender. Imaginemos que el reloj interno de una persona está programado para dormir, qué sé yo, de la 1 de la madrugada a las 9 de la mañana. Pero claro, el mundo real, el trabajo, los estudios, le obliga a levantarse a las 7. Pues bien, ese choque constante entre lo que pide el cuerpo y lo que pide la sociedad, eso es el jet lag social. Y lo más fuerte es que no hace falta ni coger un avión para sufrirlo. Lo puede provocar la propia rutina de cada día si no encaja con nuestra biología. Y claro, este jet lag social del día a día acaba creando un círculo vicioso, una espiral.
El cuerpo intenta forzarse a dormir cuando biológicamente no le toca. ¿Y qué pasa? Pues que eso genera ansiedad, un sueño de peor calidad, no se descansa de verdad. Y con el tiempo, día tras día, esto acaba convirtiéndose en los síntomas típicos del insomnio. Es como si el cuerpo estuviera luchando contra sí mismo, constantemente. Y claro, al leer todo esto me puse a pensar en algo que a veces en la práctica clínica se nos pasa por alto. Porque nos centramos mucho en los síntomas, pero ¿estamos yendo siempre a la raíz, al origen del problema? A ver, cuando alguien va al médico porque no duerme, lo típico es preguntar a qué hora se acuesta, cuántas horas duerme, se despierta por la noche. Todo eso está muy bien, pero ¿cuántas veces se hace la pregunta clave? La pregunta que según este estudio es fundamental. Oiga, ¿y su cuerpo es de mañanas o de noches? ¿Cuándo se siente con más energía de forma natural? Porque a lo mejor tenemos a una persona que biológicamente es un búho, pero que intenta irse a la cama a las 10 porque es lo que hay que hacer, porque hay que madrugar, y quizá el problema de raíz no es el insomnio, sino ese desajuste brutal. Y esta, para mí, es la gran idea que nos deja todo esto. Ojo, el cronotipo no es la única causa del insomnio, ¿eh? El estudio no dice eso. Por supuesto que hay más factores. Pero lo que sí demuestra es una asociación potentísima, clarísima y además validada en casi 28.000 personas. Así que la próxima vez que pensemos en el insomnio de nosotros mismos o de alguien cercano, quizá la pregunta no debería ser solo ¿cuántas horas duermes? Quizá la pregunta de verdad es ¿a qué hora te pide el cuerpo dormir? Porque a veces la distancia que hay entre esas dos respuestas, bueno, pues a veces lo explica absolutamente todo.